cómo el empresario, como el dueño de la empresa, quien toma las decisiones normalmente, percibe la necesidad del cambio en su empresa. Lo que suelen decir los japoneses, lo que nos diferencia es que nosotros arreglamos las cosas antes de que se rompan. Estoy teniendo malos resultados, no me está yendo bien, estoy en zona de pérdidas, algo hay que hacer. Y ese algo lo relaciono con una transformación digital, lo relaciono con ganar eficiencias en lugares en los que hoy estoy trabajando y que imagino que una herramienta me va a ayudar en mucho a ganar eficiencia. La ganancia o la utilidad es la diferencia entre el valor de venta y el costo del valor de venta. Si esos valores se invierten es cuando estamos perdiendo. Hay un estudio de McKinsey muy interesante que revela que el 70% de los procesos de transformación digital en las organizaciones fracasa por falta de conocimiento del proceso. Procesos de transformación digital son los nuevos manuales de supervivencia. Estamos en situación de tomar mejores decisiones, estamos en situación de lograr las mismas cosas en mucho menos tiempo. Hoy sabemos mucho más y, como decías vos, tenemos cientos de herramientas que nos ayudan a hacer procesos de transformación digital mucho más eficaces que lo que eran en el pasado, sin caer en la tentación de tecnologizar nuestra empresa. Creo que ahí es donde hay que hacer foco para lograr realmente que nuestra empresa pase a funcionar de una manera diferente. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, bueno, me alegro. Bien. Acá pensando un rato también, lo estábamos charlando en la previa, quedamos en la última charlita, quedamos en esto de el padre que le enseña a andar en bicicleta a su hijo y el tema pasa o el punto de inicio de esta conversación es cómo el empresario, como el dueño de la empresa, quien toma las decisiones normalmente, percibe la necesidad del cambio en su empresa, percibe la necesidad de que una transformación digital lo puede llevar a algún resultado deseado. O sea, ¿cómo se da esto y por medio de qué caminos, digamos, se transita cuando uno llega a la necesidad? Y se me ocurrió pensar que, o bien en una cierta analogía con el médico, ¿no? Vas a un cardiólogo, una de dos, o porque tenés un problemón del corazón, estás en medio de un paro, te atiende un cardiólogo. O sos una persona que está cuidando de su salud en forma preventiva y dice, bueno, a mi edad ya voy a hacerme controles cada tanto y el médico te va diciendo cómo estar en mejor condición física. Bien, eso sería un poco digamos, la analogía para poner la empresa. ¿Tiene un problema de rentabilidad? ¿Tiene un problema el que sea? ¿O simplemente está apuntando a una mejor situación a futuro? ¿Qué en tu experiencia, qué es lo que se da más frecuentemente y qué dirías en cada uno de los casos, ¿no? ¿Cómo abordarías el tema? Primero creo que hay una diferencia importante que vos mencionaste, es decir, las acciones preventivas y lo que hago porque me está pasando algo. Son dos realidades totalmente diferentes que plantean escenarios diferentes, porque las acciones preventivas me permiten a mí controlar el tiempo y los resultados de una manera mucho más eficaz que las acciones que responden a una situación que se ha ido de las manos. Y esto me recuerda mucho lo que suelen decir los japoneses. Lo que nos diferencia es que nosotros arreglamos las cosas antes de que se rompan. Y es muy cierto. Muchos empresarios, muchas organizaciones conocen con tal grado de profundidad su negocio que eso les permite tener el tiempo necesario para planificar acciones preventivas. Cuando hablamos de acciones preventivas, nos referimos a acciones que le permiten vislumbrar el futuro y tomar acciones que modifiquen ese futuro. En definitiva, decidir con prestancia hacia dónde quieren que su organización o su empresa vaya. Y el otro caso, donde hay que actuar frente a situaciones que ya son irreversibles, bueno, ahí plantea, como te decía, un escenario diferente en el que el empresario, el responsable de la organización, tiene que empezar por diagnosticar. Vos ponías hace un rato el ejemplo del médico y el cardiólogo. Bueno, lo primero que hacen los médicos es diagnosticar
Y después de diagnosticar y en función de ese diagnóstico, bueno, implementar alguna especie de mecanismos de control de daño, tratar de ver, bueno, qué es lo que hay que reparar de manera más urgente para que el barco no se hunda, mientras hacemos las reparaciones definitivas y los cambios que van a ser más duraderos en el tiempo. A ver, si salimos de la analogía, salite un minuto de la analogía y decir, bueno, una empresa, yo empresario, caso 1, percibo, o sea, estoy teniendo malos resultados, no me está yendo bien, no estoy logrando digamos, las ganancias que necesito, o bien estoy en zona de pérdidas. Algo hay que hacer. Y, digamos, a ver si me sale. Y ese algo lo relaciono con una transformación digital, lo relaciono con ganar eficiencias en lugares en los que hoy estoy trabajando y que imagino que una herramienta me va a ayudar en mucho a ganar eficiencia. Ese sería un terreno, o sea, percibo la necesidad, en realidad lo que estoy percibiendo y el dolor es, no estoy logrando los objetivos económicos, ¿no? Y me dicen que si meto cirugía acá y acá, y si hago tales cambios, voy a poder ganar la eficiencia que necesita mi empresa para seguir prosperando. Ese es un escenario de percibir la necesidad. Y el otro sería... Este escenario, digamos, aislado del contexto, del entorno, es un análisis interno. Exacto, lo que sucede en tu organización comparado con el comportamiento histórico de tu organización. Sí, sí. Y digamos, siempre lo relaciono con las empresas agro. Che, me fue mal en la campaña pasada, me va mal esta campaña, mi caja se cambió totalmente, necesito hacer algunos cambios sí o sí. ¿Y dónde vas a trabajar? En los gastos de estructura, en los gastos de funcionamiento. Bueno, puede, porque ahí puedo meter mano, puede la tecnología o puede la transformación digital ayudarme en esto porque necesito ayuda en forma urgente. Y no quiero perder el tiempo ensayando posibilidades de ganar eficiencia. Tengo que saber que por este camino voy a ganar eficiencia porque estoy en zona de perder plata, ¿no? Ese sería un abordaje posible. Entonces te llamo consultor y te digo, ¿qué hago? O indicame qué hacer para que se salve la vida de este señor, digamos así, ¿no? Y el otro escenario de percepción de la necesidad es, no tengo esa urgencia, no tengo en riesgo mi empresa. Lo que sí me noto que la competitividad de mi empresa está permanentemente en jaque. Entonces, ¿cómo puedo adelantar en competitividad? Acá no tengo la percepción de estar perdiendo, no tengo la necesidad de ajustar para estar en una zona económica hoy, en una zona, digamos, de logros económicos suficiente como para seguir prosperando. Pero imagino que mi competitividad tiene que ser renovada frecuentemente y todos los años tengo que estar haciendo algo para ser más eficiente y ser competitivo. Ahí estoy poniendo la mirada en el futuro, y en los dos casos es, en uno, el problema de los resultados, y en el otro, el percibir que puedo ganar competitividad. El tema es, la agenda del empresario está llena del día a día. Indefectiblemente, todos completamos la agenda con lo que hay que hacer en forma, digamos, rápida. ¿Cómo metes? Porque esta transformación te lleva a hacer un montón de cosas que no estás haciendo. Entonces, te vas a completar la agenda también, la transformación. La transformación ocupa lugar en la agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago espacio? ¿Cómo le hago espacio a algo que, primero, que no percibo la necesidad? Para mí eso, si no percibo la necesidad del dueño, esto no se va a poder llevar adelante o no se va a poder sostener la acción. ¿Y cómo le hago espacio? Bien. Tenemos varios temas. Primero tenemos el tema diagnóstico. O sea, el primer caso que hablaste, bueno, la empresa está en zona de pérdida o puede ingresar en zona de pérdida. Recuerdo las clases que ambos tuvimos en la secundaria de contabilidad, donde con claridad nos decían que la ganancia o la utilidad es la diferencia entre el valor de venta y el costo del valor de venta. Uh-huh. Si esos valores se invierten es cuando estamos perdiendo. Entonces, ¿cuál es la forma salvajemente simplificada de resolver esto? Aumentar las ventas o reducir los costos. Es decir, maximizar esa brecha entre los valores de costo y los valores de venta. Esto se dice muy fácil, hay que analizar, por supuesto, en detalle y en cada caso si es posible maximizar las ventas o
es en este momento mucho más eficiente reducir los costos, o a lo mejor una combinación de ambas cosas. Este es un primer diagnóstico que hay que hacer dentro de la organización para ver en esa situación de crisis o de potencial crisis qué es lo primero que se debe hacer, lo que yo mencionaba hace unos minutos como control de daños. ¿Cómo minimizamos el daño que sabemos que va a causar esto que se nos viene? Y después de minimizar ese daño, empezar a ver dónde hacemos reparaciones más duraderas en el tiempo. El otro caso viene más de la mano de, diría, de la visión estratégica. El empresario que sabe que su organización puede dar más de lo que da, no está en ninguna situación crítica, pero sabe que puede dar más de lo que da. E incluso su organización puede dar algo diferente de lo que da, porque la transformación digital significa cambiar internamente la organización, pero a veces ese proceso de transformación digital, en muchos casos, modifica el resultado de la organización. Uh-huh. Esa visión estratégica que tiene el empresario es una visión que lo que le pone enfrente es el objetivo que él tiene de su organización. ¿Te acordás cuando hablábamos del ejemplo de la refacción de la cocina? Donde cuando vos ves la cocina soñada en la foto de una revista de diseño, la querés en tu casa, pero lo que no estás viendo al observar esa foto es todo el proceso de sufrimiento que vas a tener en el medio en tu casa para lograr esa cocina. La visión estratégica del empresario para lograr llegar a determinado estadio de su organización muchas veces no incluye el análisis de todos los procesos que están en el medio, y ahí es donde en general entran los procesos de consultoría de transformación digital para ayudar a las organizaciones a lograr esos objetivos que tienen en mente, que en muchos casos son objetivos estratégicos y hasta visionarios. Sí, está bueno lo de la refacción de la cocina de la casa, porque es cierto, es algo que queda viejo en algún momento, hay que meter mano y no se puede vivir sin cocina, pero vos me estás diciendo que la querés cambiar toda y hay que cambiarla toda, entonces un día te levantás y no tenés dónde preparar el desayuno, el lugar donde habitualmente cocinamos no está, y hay que organizarse inclusive porque dejar de cocinar, dejar de tomar el desayuno no se va a hacer. Hay que ver cómo se hace. Porque además viste que la refacción de una cocina no tiene solo que ver con cómo vas a preparar el café en el futuro o cómo te vas a hacer las tostadas. Tiene que ver con que cambia la circulación de la casa, cambia la dinámica de la familia respecto al uso de la cocina. Hay un montón de cosas involucradas. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Bien, no es simplemente llevar la contabilidad de otra manera. Estás poniendo a decir, vi una foto en una revista, imaginé que la cocina en mi casa puede ser mucho más linda, útil y funcional, y el día que lo tenga así va a cambiar tal vez la dinámica de cómo se mueve la gente dentro de la familia, dentro de la casa. Pero también el día que digo, bueno, lo voy a cambiar, hay un periodo de tiempo durante el cual se produce la refacción en sí misma que no voy a tener cocina o que voy a tener que inventar, digamos, porque sin cocina no vamos a estar, pero va a haber que diseñar digamos, soluciones temporarias, pero soluciones alternativas temporarias, como para que la comida de cada día, mientras se produce la transformación de mi cocina, la tengamos, ¿no? O sea que hay dos momentos, uno es el después y en el mientras tanto, ¿no? Claro. Y en el mientras tanto es donde, perdón, en el mientras tanto es donde la persona más criteriosa de la casa, que todos sabemos quién es quien readecúa todos los procesos alimenticios, si se quiere, para que la familia siga comiendo mientras se refacciona la cocina. Sí, para quienes alguna vez tuvimos albañiles adentro de la casa, que vengan los albañiles es tedioso inclusive, porque ya no es solamente que no tengo lugar donde cocinar, sino que hay gente adentro de mi casa que encima se traen el mate y comen en mi casa, porque ellos están también necesitando alimentarse es más,
les dan ganas de entrar al baño y van a ir al baño de mi casa. Entonces, se me ocurre que el proceso en el mientras tanto, digamos, mientras se está produciendo esa transformación, las cosas a las cuales hay que adecuarse son múltiples y son impensadas, porque yo lo que quería era la foto de la revista y mirar el bolón en el que me metiste. Entonces acá vamos a jugar, yo soy el empresario barra el dueño del departamento y vos sos el constructor, el arquitecto barra el consultor del caso. Yo digo, yo tengo un problema y necesito solucionarlo, pero yo no me imagino cuál es el camino que hay que transitar. Por eso llamo a un arquitecto, por eso te llamo a vos y digo, bueno, yo quiero esta casa, ¿cómo la armo? Y vos me vas a traer un montón de problemas, digamos, extras que yo no pensé, ¿no? Entonces, ¿cómo me abordás vos, que sos el consultor o el arquitecto? Porque yo, digamos, soy tu cliente y en un momento vos me vas a empezar a dar soluciones y lo mío, digamos, me vas a plantear temas, lo mío es práctico, es el día a día. O sea, yo entiendo lo que me estás diciendo, que primero hay que romper los azulejos, vamos a sacar la mesada, desmantelamos esto, vemos si la cañería está en condiciones o no, si no llega a estar en condiciones te va a convenir cambiarla y todas esas cosas, yo te las escucho, pero después empieza tuk, 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 empiezan los ruidos, empieza el polvillo volando, empiezan los albañiles y eso te pone de mal humor. Y estamos usando esta analogía para decir, la transformación digital a la cual estamos diciendo es una puerta de ganancia de competitividad, es una puerta de ganancia digamos, al purificar los procesos pueden aparecer también hasta nuevos productos o servicios que la empresa no venía ofreciendo, que no venía teniendo en su paleta de ingresos, digamos, posibles, y que pueden emerger de este proceso de transformación digital. Bueno, a ver, ¿cómo lo abordás? ¿Cómo lo abordás? Ese diagnóstico y esos primeros pasos, ¿cómo se dan? Hay un estudio de McKinsey muy interesante que revela que el 70% de los procesos de transformación digital en las organizaciones fracasa por falta de conocimiento del proceso. Si te pones a remodelar la cocina de tu casa y te sorprende que tu casa se llene de polvillo porque están rompiendo la cocina, entonces tenías un desconocimiento profundo del proceso que tenías que enfrentar para lograr la cocina de tus sueños. En las organizaciones pasa lo mismo. Este estudio de McKinsey revela un número que me parece preocupante, que el 70% de las organizaciones que abordan estos procesos fracasan. Y fracasan porque la organización no entendió o desconoció todo aquello por lo que tenía que pasar para lograr los resultados. De ahí entonces que es tan importante este diagnóstico inicial para que la organización y el responsable de la organización conozcan en detalle cuál va a ser el proceso que tienen que abordar para lograr el resultado que esperan. Y cuando digo que lo conozcan en detalle, digo esta famosa frase que siempre repito, que es el compromiso de la alta dirección. Ese compromiso tiene que ser total y absoluto, pero ese compromiso se logra solo si el responsable de la organización entiende al detalle a qué se está enfrentando. ¿Viste la película de Matrix? Sí, la mejor película del mundo. Bueno, ¿viste cuando están en la terraza y Trinity necesita usar el helicóptero, pero no sabe manejar un helicóptero? Uh-huh. Entonces pide el conocimiento para manejar un helicóptero, para pilotear un helicóptero. Sí. Las consultorías de transformación digital, en cierto modo, empiezan con un proceso similar, que es que el consultor que va a acompañar a la organización en el proceso de transformación digital tiene que hacer ese diagnóstico inicial, pero además se tiene que preparar y se tiene que empapar lo más posible del conocimiento de esa empresa. Un proceso de transformación digital no es una simple aplicación de recetas, es el conocimiento profundo de la organización para entender cuáles son los procesos que pueden cambiarse y qué impacto tienen esos cambios en el resto de los procesos. Pues a veces en el motor de un auto vos no podés cambiar un engranaje por otro diferente simplemente porque es de mejor calidad, sin tener en cuenta el impacto que ese engranaje tiene en el resto del funcionamiento del motor. Esto requiere que tengas un conocimiento profundo del motor. En la organización, y perdón que me repita con la frase, este compromiso de la alta dirección se da en tanto y en cuanto la confianza entre la alta dirección o el responsable de la organización y el consultor
sea una confianza lograda a través del conocimiento mutuo. Bien, yo entiendo, o sea, volvemos a los dos personajes. Yo soy el empresario. Vamos al caso que soy el empresario, que estoy consciente de que los logros económicos de mi empresa no se están dando y que esto, o hacemos algo o se muere. Entonces, tengo una actitud, tengo una actitud de completar la agenda con ir a tapar el banco, todas las cosas que va a haber que hacer en ese momento, y también un compromiso digamos, que voy a poder sostener, porque vos sos mi cardiólogo y yo estoy con un paro cardíaco, entonces te voy a dar una bolilla, te voy a meter, digamos, adentro de mi agenda un montón de cosas, voy a tener una predisposición a escuchar las cosas que me estás sugiriendo que hagamos mucho más alta, y me pongo en tu pellejo de consultor, digo, pero tenés el tiempo acotado, digamos. Me tenés que salvar en los próximos 5 minutos. Y se me ocurre que en la forma que vos ibas diciendo, o que yo te escuchaba a vos, todo hasta dónde puede llegar un proceso de transformación digital cuando vos lo interpretás bien, me parece que son procesos largos dentro de la empresa, porque recorrer todos los circuitos, digamos, el manual de procedimientos entero, es larguito para una empresa, suponiendo una empresa mediana, ¿no? Entonces, eso por un lado, tenés el tiempo acotado. Y por otro lado, si yo soy el empresario que está viendo que hay una tecnología disponible que no conozco cuál es, pero que me promete, si hago cosas que no sé qué son, me promete una mayor eficiencia y entonces una mayor competitividad, pero en el día a día me cuesta meterlo en la agenda. ¿Cómo lo sostengo, no? Y no como lo sostengo yo. Vos que sos el consultor en esta conversación, ¿cómo me ayudás a mí a completar la agenda con lo que es el proceso de transformación digital? Es que de eso se trata. Uno de los aspectos de este conocimiento por parte del consultor del funcionamiento de la organización es cómo impacta el tiempo y las actividades del consultor durante todo el proceso o lo que dure el proceso de transformación digital acompañado por el consultor. Es decir, este análisis no deja al consultor afuera de la organización, porque durante el proceso de transformación el consultor va a estar y, como bien decís, le va a empezar a modificar la agenda más de uno. Entonces, parte de lo que se va a acordar con el responsable de la organización o con la alta dirección es una agenda de trabajo en la cual va a haber compromisos de tiempo que ahora involucran otra actividad más, que es la refacción de la cocina. Porque cuando remodelás la cocina no se trata solo de resolver el problema de la comida, qué vas a comer y dónde. Se trata también, como bien dijiste, de tener en cuenta que vas a tener albañiles adentro de la casa, que en algún momento algún albañil te va a pedir ir al baño. ¿Ya pensaste a qué baño va a ir el albañil? O a lo mejor en tu casa tenés un solo baño, entonces vas a compartir, tu familia va a compartir el baño con los albañiles. Todo ese tipo de cosas son parte de este diagnóstico y de este análisis previo que el consultor hace del funcionamiento de la organización, para minimizar el impacto que este proceso de transformación va a tener en el funcionamiento diario de la organización. Dicho de otro modo, minimizar las sorpresas. ¿Sí? Alguna vez leí en algún lugar una frase que me parece muy interesante, que es que el proceso de transformación digital o los procesos de transformación digital son los nuevos manuales de supervivencia. Estos procesos de transformación, si los tomás de manera responsable quiero decir que no te tenés que desentender de lo que estás haciendo, tanto desde el punto de vista del consultor, pero sobre todo desde el punto de vista de la organización y del responsable de la organización. No solo no te debes desentender, sino que además tenés que involucrarte en ciertas partes del proceso. Es decir, estamos acostumbrados a que cuando contratamos un servicio nos desentendemos del servicio porque para eso lo contratamos. Sí, así tal cual lo dijiste. En un proceso de transformación digital, cuando contratamos un servicio, en ese servicio venimos incluidos nosotros como recurso. Un proceso de transformación digital en la organización no puede darse sin la participación activa de los integrantes, porque estamos hablando de cambiar la organización y la organización es en gran medida quienes la conforman. Ya me dispararon 14.000 cosas al mismo tiempo. Por un lado, pienso en que digamos, el compromiso
del consultor, de conocer la industria en la cual participo, el negocio. O sea, vos consultor tenés que saber sobre la industria en la cual yo estoy operando, tendrías que conocer de qué se trata una empresa agropecuaria, si fuera el caso, y tendrías que distinguir entre quienes hacen exclusivamente agricultura y en campos arrendados, de los que tienen ganadería, no sé, y las 1000 variantes que hay dentro de lo que es el negocio agro. O sea, vos tenés que conocer mi negocio, tenés que entender las distintas relaciones, tenés que saber bastante para poder ayudarme, porque si no, te voy a tener que estar yo diciendo todas las cosas a vos y vamos a usar más tiempo en explicarte de qué se trata mi negocio que en trabajar. Y por otro lado, sí o sí te voy a tener que decir cosas que no se las digo a nadie. Entonces, yo tengo que confiar mucho en vos, Patricio, porque ¿cómo te voy a decir cómo hago mis cosas si sos un extraño en el fondo? Digamos, no sos parte de la empresa. Viniste a hacer un trabajo. Y esto que vos decías de la idea de cómo es, de un consultor que es un prestador de servicio y que yo soy parte de ese servicio, porque es contranatural esto que estás diciendo, ¿no? Si yo te pago, vos sos digamos, el que se hace cargo de las cosas. Empezaste esta charla que estamos teniendo hoy poniendo como ejemplo un servicio médico. Sí. Cuando vos vas al médico porque tenés una dolencia, no podés contratar al médico e irte y que él se ocupe. Porque la dolencia la tenés vos y te tenés que quedar en el consultorio para que te revise. Vos tenés que hacer cosas que forman parte de tu propia curación. No te podés desentender de lo que el médico te diga. Y en la organización, en los procesos de transformación, pasa lo mismo. Pero volviste a mencionar una palabra clave en todo esto, que es la confianza. ¿Qué tan importante para vos es la confianza que tenés en tu médico? ¿Cuántos de nosotros le pedimos currículum a los médicos antes de hacernos atender? Nuestra relación con un médico se basa fundamentalmente en la confianza. Y la relación entre un responsable de una organización o la alta dirección y un consultor de procesos de transformación digital se basa en la confianza, y es una confianza que hay que construir. Y la construcción de esa confianza recae en gran medida en la habilidad del consultor para lograrla. Fíjate, vos sos ingeniero agrónomo. Fíjate cuántos, o te pregunto, ¿cuántas veces te pasó de hablar con alguien con quien vas a contratar un servicio y no utiliza el vocabulario que vos sabés que en el mundo del agro se utiliza? No queda bien que alguien te acompañe a ver un lote porque le vas a contratar un servicio y te hable de las plantitas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Son plantitas? Sí, son plantitas. Pero no es el vocabulario que se usa en esa industria. Entonces, parte de la responsabilidad en esta construcción de confianza tiene que ver con el ejemplo que poníamos antes de Trinity en la azotea en la película de Matrix. Tengo la responsabilidad de involucrarme al máximo en tu negocio, desde lo que es el funcionamiento del negocio hasta la comprensión del vocabulario que se utiliza en tu negocio. Porque de ese modo, además, no solo intento construir confianza con vos, sino que además te demuestro el respeto que tengo por lo que vos haces. Bien, nosotros estamos charlando de algo que yo, vuelvo a mi rol de ser el empresario de esta película, ¿no? De esta charla. En el fondo, yo creí que íbamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo mejorar algunos indicadores, el tablero de indicadores, y mirá de todas las cosas que me estás charlando y dónde está la inteligencia artificial. Es decir, te lo planteo de esta manera como para decir, yo creo que yo empresario conozco más de la existencia de unas herramientas que de lo que es el proceso en sí. ¿Me explico? Y bueno, creo que ese es un tema, ¿no? que claramente tengo que entender que hay un proceso en el medio. Una cosa es que vos vengas, me hagas un diagnóstico, yo requiero un diagnóstico. En el proceso estamos los dos juntos adentro y va a haber, y a mí me va a doler el proceso. Yo sé que me va a incomodar, no doler, me va a incomodar. Va a generar, el día que me digas, bueno, no podés comer más asados, vas a tener de mí una resistencia al cambio. Hasta que yo crea tan profundamente que no tengo que comer más asados, voy a pensar que sí, que hay momentos en los que sí voy a poder comer. Entonces, hay todo un momento de resistencia a cambios. Todo el proceso ese es el nudo de todo esto. Y después, una vez que
ya empecemos a tener los primeros resultados, calculo que se va a fluir más rápido. Y no me sorprendería que quiera ser tu amigo para siempre, digamos, quiera que esté cerca mío, porque si en todas estas cosas que eran dificultades, me ayudaste, digamos, supongo que entonces después ya con el espíritu más renovado voy a querer hacer cosas más y más sofisticadas. Uh-huh. Sí, coincido plenamente con vos y además en los procesos de transformación digital vas a establecer criterios y prioridades utilizando la inteligencia, no la inteligencia artificial, usando la inteligencia, tu propia inteligencia, porque en muchísimos casos se basa en el sentido común. Sigamos con el ejemplo del médico. Si vas al médico porque te duele algo, lo primero que te va a decir o que te va a dar es un analgésico. Paremos el dolor primero y después veamos qué es lo que produce el dolor y cómo corregimos eso. De eso se trata, o a eso yo le llamo aplicar la inteligencia en el armado de la estructura y las prioridades en el proceso de transformación digital. No es que vamos a agarrar un manual y vamos a empezar por la página 1. Tu empresa es tu empresa con sus características, con sus necesidades y con sus perspectivas de futuro. Y con base en el conocimiento y la confianza que vamos a ir construyendo, vamos a definir esa agenda y vamos a ver qué es lo que conviene atacar primero, por las razones que sean. A veces se ataca algo primero porque es crítico para el funcionamiento de la empresa, o a veces se ataca algo primero porque es estratégico para la comunicación interna dentro de la empresa de estos procesos. Porque la resistencia no es solo de la alta dirección. Una vez que se empieza con estos procesos, la resistencia se transmite horizontalmente a todos los rincones. Es una tarea ardua, pero en la medida en que vayas viendo dónde ir calmando el dolor para que ese dolor no te impida abordar lo más importante, vas a ir cumpliendo los objetivos. Y ahí es donde la alta dirección acompaña, participa y ve que en la medida en que se logran resultados, el proceso va por el camino correcto. Bien, si me pongo ahora en el lugar de la empresa que percibe la necesidad por el lado de una situación futura. Y yo creo que es así, digamos. Nosotros estamos viviendo un cambio tecnológico muy importante. Estamos en todo el potencial de abordar una cantidad de datos muy superior a la que normalmente históricamente teníamos para la toma de decisiones. Hoy tenemos herramientas, tenemos posibilidad de contar con mucho mayor cantidad de datos. Tenemos una capacidad de procesar, identificar patrones mucho más alta que la que venía siendo nuestra propia experiencia. Es decir, estamos en situación de tomar mejores decisiones. Estamos en situación de utilizar en unidades de tiempo muchísimo más pequeñas, digamos, el potencial de las personas puede expresarse o podemos, me salió rebuscado, podemos lograr las mismas cosas en mucho menos tiempo. Entonces nos libera tiempo creativo, nos libera tiempo para pensar, nos libera tiempo para inventar cosas nuevas. Eso para mí va por ahí. Ahora, todo bien, pero hay gente en la organización que tiene el trabajo de hacer esto, lo viene haciendo, lo hace bien, se esmera en hacerlo bien, y sí, digamos, decirle, che, vamos a cambiar esto, es difícil, digamos, es muy, muy complicado. ¿Cómo sostener? O sea, en realidad no es una pregunta, sino que decir, entiendo claramente cuando decís lo del compromiso de la alta dirección, porque no hay otra posibilidad. Si la dirección no está muy comprometida con sostener el proceso y a la gente que está dentro del proceso, se va a ser difícil para vos, consultor, digamos, proponer y operar un proceso de transformación. Sí, lo que pasa es que también se ha hecho muy mala prensa de estos procesos. ¿A qué apunta esa resistencia natural al cambio? En las organizaciones normalmente al típico me voy a quedar sin trabajo, ¿sí? Y eso es producto de la mala prensa que se le ha hecho a la transformación digital. Esto de
Yo siempre recuerdo los titulares en los diarios: para el año 2025 se van a perder tantos cientos de miles de puestos de trabajo porque va a haber actividades que ya no van a tener sentido, van a ser reemplazadas por la tecnología, van a poder ser realizadas en menos tiempo y de manera mucho más eficiente. Y si bien eso es cierto, los titulares catástrofe transmiten un mensaje entre líneas que genera esta resistencia dentro de las organizaciones, y no es tan cierto. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformar también no solo la organización, sino también a quienes trabajan dentro de la organización. Que cambie un proceso no significa que yo me vaya a quedar sin trabajo, significa que a lo mejor yo tengo que empezar a hacer otra cosa. No solo hacer distinto a lo que venía haciendo, sino tal vez hacer otra cosa. Estos procesos en general implican la necesidad de cambio para mejorar los procesos y para mejorar también las personas que realizan esos procesos. Por supuesto que hay reaccionarios crónicos que no se adaptan de ninguna manera a los cambios, y bueno, ahí no hay muchas alternativas posibles. Pero en general digo, y para transmitir un mensaje mucho más positivo, un proceso de transformación digital significa que yo voy a tener más tiempo para hacer mejor mi trabajo de una manera diferente. O tal vez hacer otros trabajos que se generen o que aparezcan y que hasta hoy dentro de la organización no existían. Cuando hablábamos, vos ponías como ejemplo el tema de la industria agropecuaria. La industria agropecuaria tiene un objetivo muy claro, que es producir. Ahora, ¿cómo produce? ¿Cómo alcanza los objetivos que se pone en términos de producción? Depende de los procesos que realice. Si yo no quiero utilizar maquinaria, bueno, mi producción va a ser un poco más baja porque voy a tener que cosechar a mano y sabemos lo que eso significa. Pero estoy cosechando igual, aunque lo haga a mano. Ahora, si aparece una cosechadora, a lo mejor yo dejo de ser un cosechador para convertirme en un operador de la cosechadora o para convertirme en un analista de los datos que genera la cosechadora en términos de recorrido, en términos de rinda, en términos de que sea. Ese mensaje también es necesario transmitirlo desde la alta dirección cuando se aborda un proceso dentro de la organización. La tranquilidad de que este proceso, acompañado por quienes deben acompañarlo, que entre paréntesis son todos, es un proceso que no va a tener impacto negativo en el trabajo de cada uno. ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar. Y si estamos dispuestos a cambiar, vamos a poder acompañar el proceso. Pero no, yo le quitaría un poquito de dramatismo a esto. Sí, creo que en la práctica no existe ese dramatismo, o sea, no se vive como algo dramático, porque tampoco es que un día tenías un trabajo y mañana te quedaste sin él y tenés que ver si te vas o te inventás otro trabajo. O sea, esas cosas suceden en el tiempo, hay adecuaciones, y la misma persona que ayudó y colaboró con el desarrollo de esa transformación digital encuentra también con más facilidad los resquicios en los cuales también puede sumar eficiencia. Es que ahí está la habilidad también dentro del proceso, la habilidad del consultor. Las personas se resisten al cambio, pero además alimentan esa resistencia. Si vos venís a hacerme una auditoría, yo te voy a contar la mitad de las cosas. Y pasa así, en general pasa así, es decir, las personas, como un mecanismo de autodefensa, retasean la información que dan. Y una de las habilidades de los consultores en estos procesos, en general de todos los que hacen servicios de consultoría, pero particularmente de los procesos de transformación digital, es la intuición, la habilidad de interpretar qué tanto están obteniendo de la persona con la cual están interactuando. Porque eso pasa. Y de hecho en determinadas circunstancias hasta incluso se boicotea abiertamente el proceso. Y hay que detectar ese tipo de actividades, y se detectan. Pero eso está siempre presente, digamos. La resistencia al cambio está. No es que pero hay por una eso persona te digo que resiste. Todo. O sea, pero es que es parte de la agenda, Gerardo. Es parte de la agenda. Por eso te digo que esto no es agarrar un manual y empezar con la página 1. La construcción de la agenda involucra todo este tipo de cosas. El médico, cuando te atiende, te escucha
pero lo que vos le decís es parte de la información que el médico usa para atenderte. El médico toma información de tu cuerpo, de tu intuición, de su experiencia, de otros casos similares que ha atendido. Todo eso construye la información con la cual se maneja para atender. Y en un proceso de consultoría pasa lo mismo. Ese es el valor adicional que tiene llevar un proceso de transformación digital al interior de una organización, acompañado por un servicio, por un consultor, por un servicio de consultoría que se haga cargo de ese proceso. Porque quien viene a hacer eso es alguien que tiene la experiencia, tiene el conocimiento y tiene las habilidades y destrezas para hacerlo. Bien. Yo soy experto en producción agropecuaria, no soy experto en transformación digital. Sé que mi organización necesita cambiar. Sé que hay otras organizaciones que cambiaron y les va mejor que a mí. Pero no sé cómo hacerlo. Puedo tener alguna intuición, alguna orientación, pero sin lugar a dudas, un médico que me ayude a hacer esto lo va a hacer mejor que yo y con mejores resultados. Bien, me ubico. Me parece, digamos, que es todo un desafío. Me queda claro que la invitación a un proceso de transformación digital no es igual a, metamos inteligencia artificial en la empresa. Estamos hablando de otro mundo, de otro universo. Estamos pensando en que la empresa puede tomar mejores decisiones y otro tipo de decisiones, o sea, incorporar decisiones a partir de un manejo de datos, información y, digamos, y valoración subjetiva, valoración proporcional de las informaciones con las que se cuentan. Me salió mal esto. Quise decir, hay una eficiencia posible, no por usar una herramienta, sino por todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva es mayor cantidad de datos, mejor calidad de información para tomar decisiones cada vez más útiles, más fundamentadas y tal vez nuevas decisiones, y de esa forma acceder a un nuevo nivel de competitividad, de eficiencia. Perfecto. Todo eso es algo que yo no conozco, yo empresario no conozco por dónde va a transitarse, y por eso te llamo a vos, que sos un consultor que está mucho más allá de lo que es el manejo de inteligencia artificial, lo voy a usar como sinónimo de, y que en realidad es un reescribir el manual de procedimientos, es un reescribir el qué cosas hago, cómo las hago y qué tipo de resultados estoy teniendo. Y en lo que se me viene a la cabeza, y te lo dejo ya planteado, es, digamos, hay toda una línea que es procesar mayor cantidad de datos, tener mayor cantidad de información, y hay otra línea que es el cómo se va adecuando la organización, cómo se van redefiniendo entonces en función de toda esta información que hay ahora disponible y que me puede ayudar a tomar mejores decisiones, cómo las personas se organizan y se hacen andar los engranajes, digamos, personas, procesos, información, todo eso que es, digamos, en algunas organizaciones se planteó tiempo atrás todo esto de la transformación de la organización, es decir, cómo distribuir el poder de una forma más horizontal en lugar de vertical, piramidal, cómo distribuir el poder de forma diferente. Creo que el acceso a la información es, en definitiva, una invitación a redistribuir el poder, una invitación a tomar decisiones diferentes de como se venían tomando antes en un esquema vertical. ¿Coincidís? Coincido en la medida en que se entienda que no es un cambio aislado. Si vos decidís un cambio tan drástico como el pasar de una estructura piramidal a una forma de funcionamiento más horizontal, es válido en la medida en que haya una adecuación de los procesos que acompañan eso. Porque si vos solo haces ese cambio, pero no cambiás desde el espíritu de la organización, cómo esa organización va a funcionar, entonces estás haciendo un cambio aislado que difícilmente se traslade de manera natural y automática a todos los procesos. Eso en general no sucede. Si es un poco lo que hablamos antes con el ejemplo de la cocina, ¿no? Decidís cambiar tu cocina, la reestructurás por completo. Vos dijiste, se trata de reescribir un procedimiento. La transformación digital es transformar, no es mejorar, no es hacerle cosmética a un procedimiento, es cambiarlo por completo. Entonces, si yo estoy transformando mi cocina, estoy transformando la forma en que mi familia circula en la casa, estoy transformando la
forma en que mi familia tiene la relación con la producción de alimentos. Estoy transformando todo. Esa transformación es entonces una transformación que abarca todos los aspectos de la organización. Si yo modifico solo la forma en que se toman decisiones, si vos me decís, bueno, a partir de mañana yo ya no te voy a dar órdenes, vos toma tus propias decisiones, y todo lo demás sigue igual, yo te voy a tener que golpear la puerta todos los días porque hay información que yo no tengo. Ahora, si me decís que yo voy a tomar mis propias decisiones, pero además cambió la estructura de puesta a disposición de la información y entonces tenemos tableros de comando que nos brindan información que nos ayuda a tomar decisiones de manera autónoma, bueno, ahí es otra cosa, pero entonces hubo otros cambios asociados a esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Estaba pensando en si es el momento de dilucidar de quién existió primero, el huevo o la gallina, pero que una cosa va junto con la otra, me queda claro, digamos, no hay una propuesta de transformación digital para una empresa que no implique una transformación o un cambio en el esquema de distribución del poder y toma de decisiones. Y lo contrario, no hay quien quiera cambiar una forma, digamos, de organización de la empresa en cuanto a la distribución de poder que no tenga consigo un proceso de transformación de acceso a la información, que nosotros estamos diciendo hoy, transformación digital, porque es lo realmente poderoso y que va en búsqueda de eficiencias muy superadoras, ¿no? Se trata de eso. Creo que la clave acá, estoy seguro, la clave acá es delegar sin perder el control. Si yo en una organización cambio la estructura de toma de decisiones, pero mantengo el control de la gestión, entonces para mí es más fácil delegar. Pero mantener el control de la gestión implica modificar un montón de otras cosas dentro de la organización, que si no abordo esas modificaciones, entonces esto simplemente se va a convertir en un cuello de botella, en el que yo te digo a vos, toma tus propias decisiones, pero cada vez que hagas algo me vas a tener que preguntar a mí, porque no tenés la información para tomar la decisión, porque no estás seguro de que la decisión tiene o no tiene impacto en lo que vos querés que lo tenga. En fin, la delegación de responsabilidades tiene que estar acompañada de la caja de herramientas con todas las herramientas que vos necesites para asumir esa responsabilidad. Si no, estamos haciendo las cosas a medias. Sí, y sería malo de parte mía como empresario pensar que estoy delegando las responsabilidades, que estoy fomentando a que haya una gestión más autónoma por parte de la gente que trabaja en la organización si no le estoy dando las herramientas necesarias. Y por otro lado, también sería medio, ahora me pongo del lado de quien es parte de la organización, no el dueño, un empleado, una persona que tiene la posibilidad de tomar más responsabilidades y dice, bueno, ahora las cosas se van a hacer como yo quiero, porque yo estoy tomando las decisiones. Tampoco debe ser así. O sea, una cosa es que me den responsabilidades y otra cosa es hacer lo que yo quiero, como a mí me parece, ¿no? Parecía como que sí. Todo este proceso que empezamos charlando, empezamos conversando de lo que es la transformación digital, y en el fondo es una transformación total de la empresa. Y creo que en este momento estamos viviendo en eso. Estamos, digamos, arrastrándonos de a poco, algunos más rápidamente, otros menos rápidamente, pero la corriente nos va a llevar para ese lado, digamos. No imaginamos hoy un futuro en el cual decimos, no, finalmente todo esto, la inteligencia artificial, la analítica de datos, todo esto fue un fiasco. Realmente no funcionó, volvemos al esquema anterior en el que un jefe tenía suficiente experiencia, suficiente vida como para tomar, y carácter como para tomar decisiones siempre oportunas y siempre exitosas en términos económicos. Eso no va a pasar. Entonces, la corriente te lleva para allá, para el lado de la transformación digital. No va a pasar como no va a pasar que vos vuelvas a remodelar tu cocina para volver a tener tu cocina vieja. Antes de hacer eso, vende tu casa. Las organizaciones, desde que la tecnología empezó a inundar o aparecer, digamos, con mayor protagonismo en los 90, las organizaciones se tecnologizaron. Es decir, incorporaron tecnología para seguir haciendo lo mismo. Ahora estamos en una instancia, diría, ideal, porque ya conocemos
lo que pasa con las empresas que solo se tecnologizan y ya sabemos cómo llevar adelante procesos de transformación digital eficientes y eficaces. Entonces es el momento ideal para que una organización que entiende que tiene que llevar adelante estos procesos lo haga de una manera controlada y no forme parte de ese 70% que decía el informe de McKinsey. Claro. Hoy sabemos mucho más y como decías vos, tenemos herramientas, tenemos cientos de herramientas que nos ayudan a hacer procesos de transformación digital mucho más eficaces que lo que eran en el pasado, sin caer en la tentación de tecnologizar nuestra empresa. Creo que ahí es donde hay que hacer foco para lograr realmente que nuestra empresa pase a funcionar de una manera diferente. Ahora se me vino a la cabeza, pero lo vamos a abordar en otro momento. En mi época de estudiante, cuando veíamos tecnología decíamos que el agro es un incorporador de tecnología veloz, pero que la tecnología que se incorpora velozmente es tecnología ahorradora de mano de obra. Cuando aparece una tecnología que ahorra mano de obra, el agro la incorpora. Y en general se incorpora. Acá, cuando hablamos de tecnología, digamos, nuestra cabeza, o la mía, me hace pensar en ese tipo de tecnología. Es fácil de incorporarse y ahorra mano de obra. Y yo creo que en lo que estamos conversando de transformación digital y el uso de la tecnología para producir o para meternos en esta transformación digital, obedece a otro concepto. No es exclusivamente un tema de ahorrar mano de obra, sino que es un tema de trabajar de una forma diferente, ¿no? Claro, y además entender que bueno, depende mucho de la industria. Te pregunto para no hablar sin saber. En una producción agropecuaria, en 100 hectáreas, sin tecnología, ¿cuántas personas necesitas? Si tuvieras un campo de 100 hectáreas donde vas a hacer soja, no tenés tecnología, ¿cuántas personas necesitas? No existe, no sé, es un montón. Bueno, pero antes había, digamos, antes se hacía así. Bueno, sí, yo me fui armando. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Necesitas 50 personas, ¿sí? Sí. Pero resulta que después tecnologizás porque incorporaste arado, incorporaste cosechadora, incorporaste toda la tecnología habida y por haber, y entonces de esos 100, ¿cuánto dije? 100, 50. De 50 pasaste a 2. De 50 pasaste a 2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la incorporación de tecnología, pensado en términos de transformación digital y sin tener en cuenta la industria de la que se trate, pero siguiendo con este ejemplo, ¿qué pasa si la incorporación de tecnología hace que en lugar de tener 100 hectáreas tenga 5.000? Sí, claro. Entonces incorporaste tecnología, pero no echaste a los 50. Porque necesitas que esa tecnología también sea operada por personal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de nuevo, no es el mejor ejemplo porque no podés convertir 100 hectáreas en 5.000, pero lo que quiero decir es, y generalizando mucho en los procesos de transformación digital, no solo esperás transformar tu organización para que tu organización siga siendo lo mismo o siga siendo la misma, sino que lo que esperás también es una expansión de tu organización. Entonces, si tu organización que hoy, tal como funciona, era capaz de hacer 100, a lo mejor a partir de un proceso de transformación digital adecuado, es capaz de hacer 5.000. O hacer 100 y algunas otras cosas que antes no hacías. O hacer 100 y otras cosas que tampoco hacías. Exacto. Bien. Bueno, vamos a retomar este tema. Vamos a retomarlo en una próxima. Porque creo que el desafío es muy grande. Creo que efectivamente el compromiso de la alta dirección que vos convocás como requisito número 1 es difícil de lograr. Yo, empresario, tengo que tener una visión muy fuerte, tengo que tener una permeabilidad a trabajar en equipos cuando estoy acostumbrado a ser yo el que toma las decisiones, pero me parece que es el camino inevitable, es el camino en el que ya estamos todos embarcados, y cuanto antes nos demos cuenta y cuanto antes identifiquemos a quién nos puede ayudar, va a ser mejor, porque una cosa es hacerlo con tiempo y sin la urgencia de tener resultados pronto, porque esto lo imagino bastante complejo,
y otra cosa será lo contrario, es decir, ir por necesidad a buscar una transformación digital en corto tiempo, porque si no me quedo afuera. Eso creo que podemos seguirlo charlando porque le veo gran potencial y creo que tenemos que transitar este camino. Sí, y terminaría diciendo que ya sea en un escenario o en el otro, el camino hay que empezar a transitarlo porque el tiempo va a pasar de todo Genial. y hacerlo hay que hacer. Bueno, la seguimos. Será la próxima. Vamos.